mecánicas en diferentes lugares son las mismas. ¿Cómo verificamos que eso es así? Porque sacamos muestras en diferentes lugares, las llevamos al laboratorio a hacer ensayos y las propiedades mecánicas son similares, no iguales, son similares. Vamos a tener entonces fracturas sistemáticas que tienen una misma secuencia. Por ejemplo, ¿no? Las rocas sedimentarias tienden a fracturarse como si fueran bloques de Lego, como ladrillos, ¿no? En bloques, en cuadrados. Entonces, sus tres planos de fractura son ortogonales entre sí. Un bloque, ¿sí? Muy bien. Ahora, asociémoslas a los esfuerzos. Nosotros tenemos, señores, en geología, modelizado tres tipos de esfuerzos. Primero, un esfuerzo de compresión, cuando nosotros comprimimos una roca. Cuando nosotros comprimimos una roca, lo que se van a formar van a ser fracturas oblicuas a la dirección de esfuerzo. Por ejemplo, acá imagínense que tenemos un bloque de fractura. Esa fractura es sometida a compresión y yo voy a tener aquí la formación de dos tipos de fractura. Sistemáticas ambas, miren. Aquí sería la secuencia número uno. Vamos a pintarlo para que se pueda observar. Acá tengo, por ejemplo, ¿no? Mis fracturas sistemáticas. Bueno, esa sería la secuencia número uno. Fracturas número uno. ¿Sí? Ahora pintemos con otro color a la secuencia de fracturas número 2. Ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Acá tengo una segunda secuencia, en este caso de fracturas, que las estoy pintando de celeste. Inclusive algunas de ellas se intersecan y se cortan, como lo pueden ver aquí. Entonces aquí tengo esfuerzos de compresión, me van a generar fracturas oblicuas, no perpendiculares, oblicuas a la dirección de la compresión. Dos familias de fracturas, ojo, dos familias de fracturas. En cambio, cuando yo tengo aquí esfuerzos de extensión, ¿perdón? En esta oportunidad, lo que va a ocurrir es más solamente una fractura, una secuencia de fracturas sistemáticas, ¿sí? Perpendiculares a la dirección del esfuerzo de extensión. Como se puede observar acá. Acá se ve mucho más claro, ¿no es cierto? Para esa secuencia de extensión. Muy bien. Ahora, hemos hablado del esfuerzo de compresión, fracturas oblicuas a la dirección de compresión. Hemos visto que cuando una roca tiene esfuerzo por extensión, entonces se van a generar fracturas perpendiculares a la dirección de esa extensión. Ahora, veamos qué pasa con los cortes o cizallas. Cuando nosotros hablamos de corte o cizalla, ¿sí? Hay una subdivisión en ese grupo. A eso se le llama modo fundamental de fracturas. Aquí está, modo fundamental de fracturas. ¿Sí? Vamos a tener tres modos. Módulo número uno, tipo extensivo. Módulo número 2, tipo deslizamiento. Y módulo número 3, tipo tijera. Esto es conceptual. Ojo. Los geólogos teóricos lo que han intentado hacer es tratar de explicar la formación de fracturas o la generación de fracturas en un afloramiento por esfuerzos de corte. Muy bien. Ahora, este tipo de fracturas de corte me generan unas estructuras muy bonitas que son visibles en los, en los planos. ¿Cómo son las famosas estructuras en pluma? Miren, se llaman estructuras en pluma
¿sí? Acá está su nombre en inglés, porque si ustedes ven la pluma que se encuentra acá al costado, las plumas tienen ciertas características, ¿no? Entonces, esas mismas características de líneas se van a formar aquí, miren, como si fuera una pluma de un ave. ¿Ven? Por eso se denominan estructuras en pluma. Existen diferentes formas de la ocurrencia de esas estructuras en pluma. Cuando hay una extensión puntual, cuando tenemos que un solo lado se abre, voy a tener este tipo de figura. Y no solamente son las estructuras en plumas, sino acá pueden observar que existen otras microestructuras. Ahora, estas características, los que son, los que son el punto 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Son diferentes microestructuras que nosotros las vemos en los afloramientos. Aquí están sus nombres, señores, de acuerdo de esos puntos. Estos puntos o estas características geológicas se observan en... Disculpen. Ok, como les iba diciendo, todas estas características estructurales se observan en las rocas. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué estoy poniendo esta diapositiva y estoy reiterando? Porque estas estructuras nos van a ayudar para poder definir, por ejemplo, los esfuerzos. Es decir, esto es súper importante y les explico por qué. Imagínense que ustedes van al campo a mapear y no encuentran fallas geológicas, se observan las fallas geológicas, se observan que hay desplazamiento, pero lamentablemente no podemos identificar qué tipo de falla es. Es decir, no sé si es una falla normal, no sé si es una falla inversa. Sí, es algo muy común que ocurre en las estructuras geológicas mayores como las fallas geológicas. Entonces, yo necesito, si estoy haciendo un trabajo de exploración en un yacimiento y quiero saber si hay extensión o compresión en mi área de yacimiento, es importante definir eso. Pero las fallas no me ayudan. Están erosionadas, están cubiertas, o hay muy poca plano en la exposición del plano, hay muy poca exposición del plano, y no puedo verificar adecuadamente. En ese caso recurro a las estructuras secundarias como las fracturas. ¿Cómo? Yo sé que cuando tengo extensión, van a generarse en las caras de las rocas estas estructuras plumosas. Entonces, si yo encuentro estas estructuras plumosas en las caras, entonces estamos hablando de esfuerzos de extensión. Y si tengo cerca fallas geológicas, puedo interpretar o deducir que las fallas que yo estoy encontrando están asociadas a esfuerzos de extensión. Entonces, esfuerzos de extensión me van a generar fallas de tipo normal. Determiné el movimiento de fallas geológicas a partir de la interpretación de fracturas. Ojo, ¿sí? Entonces es importante aprender esto. ¿De acuerdo? Aquí tienen, por ejemplo, una roca, el plano de una fractura, en donde se está exponiendo estas estructuras en pluma, ¿no? Entonces uno puede saber rápidamente que se ha generado por esfuerzos de extensión. ¿De acuerdo? Y esas otras estructuras deberían aparecer por acá. Estas de acá. Me refiero a estas estructuras, deberían estar en este sector, en la parte alta.
Existen diferentes formas, ¿sí? Miren, dependiendo del origen. A veces se abren, por ejemplo, poco a poco entramos, no se abre por completo, se va abriendo poco a poco y va generando, por ejemplo, este tipo de estructuras. A veces el eje central se mueve, cambia la forma de apertura, ¿sí? Muy bien. Entonces, hemos visto rápidamente el concepto de una fractura. En conclusión sería, son dos bloques que no tienen desplazamiento, es un plano estructural cuyos bloques en cada lado no tienen desplazamiento. En inglés, joint. Hemos visto que cuando ocurren por compresión, cuando se generan esfuerzos por compresión, voy a tener dos familias de fracturas oblicuos a la dirección de compresión. Cuando genero extensión en un sector o tensión, voy a tener un solo plano perpendicular a la dirección de la extensión. Y cuando tengo cizalla o corte, lo típico, voy a tener estructuras en pluma o las plumose structures que me van a indicar esfuerzos de extensión puntual. Sí, eso es importante porque me va a ayudar a poder interpretar adecuadamente en campo cómo es el desplazamiento de las fallas geológicas cercanas. Muy bien. Ahora, hablemos de las fracturas y los sistemas de plegamiento. Miren, acá se observa un pliegue, ¿sí? Ok. Ahora, uno quiere interpretar este pliegue. Usted dirá, profesor, es fácil interpretar un pliegue, porque los pliegues los vemos, en los cortes de los cerros los vemos. No, no es así, señor. ¿Saben qué es lo más gracioso? El 90% de todos los pliegues que ustedes ven en los mapas geológicos nunca son visibles. Es decir, yo no veo todo el pliegue en sí, en campo. Es muy raro, recontra raro, ver los pliegues en campo. Esos pliegues que se ven bien bonitos en internet son pliegues idealizados. Ojo, es raro ver en un corte carretera un pliegue. Lo normal es encontrarse pequeños afloramientos muy chiquitos. Yo estoy caminando y encuentro este sector por acá, encuentro un sector por acá, encuentro otro sector por acá y nada más. Entonces, ¿cómo asumimos, profesor, que es pliegue interpretando las características secundarias como las fracturas? ¿Qué quiero decir? Miren, cuando nosotros tenemos un pliegue, ¿sí? Entonces, miren, voy a hacer un ejercicio con mi mano. Observen mi cámara, ¿sí? Miren, imagínense que esta es una secuencia. Lo estoy proyectando en mi... Vamos a dejar de compartir para que se pueda ver mi cámara, ¿de acuerdo? Pueden visualizar mi cámara, ¿no? Sí, profesor. Ok, miren, vamos a imaginar, ¿de acuerdo? Que mi mano es una secuencia sedimentaria. Estamos hablando de pliegues, roca sedimentaria. No se pueden formar pliegues en roca ígnea, ¿sí? Entonces, esta es una secuencia sedimentaria. Nosotros sabemos que los pliegues se forman por esfuerzos de compresión tectónico o regional. Entonces, voy a empezar a plegar mi mano. Mi mano la estoy plegando y por lo tanto estoy generando un esfuerzo, de acuerdo, de compresión a nivel general que hace que mi mano se pliegue. Pero cosa muy graciosa, miren, cuando yo tengo estirada mi mano completamente y asumo que es una capa sedimentaria, ¿de acuerdo? Nacen las capas sedimentarias horizontales, ¿de acuerdo? Entonces, la piel de mis nudillos, ojo, la piel de mis nudillos está suelta. En cambio, cuando yo empiezo a comprimir y a generar el plegamiento, ¿qué es lo que va a pasar? La piel de mis nudillos se ha estirado por completo. Mientras que si yo voy donde está la palma de mi mano y giro mi mano, hagan el ejercicio ustedes, van a darse cuenta que la piel de la palma de su mano, ¿de acuerdo? Se va a plegar, se va a juntar
Y aquí en la base yo voy a tener esfuerzos de compresión. Un plegamiento general se forma por esfuerzos de compresión regional, esfuerzos a escalas muy grandes, y pliego mi mano. En la parte superior tengo solamente extensión, y en la parte inferior, es decir, en las capas de baja, tengo compresión. Y eso se observa en este gráfico que tengo aquí, que estoy... A ver, vamos a volver a compartir la pantalla. ¿Sí? Entonces, miren, acá yo voy a tener, señores, voy a tener en este sector fracturas abiertas generadas por extensión, perpendiculares a la dirección de la extensión. En la parte baja, en esta parte, voy a tener compresión, por lo tanto, fracturas oblicuas o fracturas diagonales. No se olviden, compresión me va a generar fracturas oblicuas, fracturas diagonales, como si fueran X. Entonces, como yo sé que el pliegue se forma por compresión, voy a tener fracturas oblicuas asociadas a la compresión de esta capa sedimentaria. Uno. Dos, voy a tener fracturas por extensión formadas en la parte superior de mi anticlinal, ¿no es cierto? Por extensión, perpendiculares a la dirección. Muy bien. Número 3, en la parte baja, en este sector, voy a tener compresión local. Entonces también fracturas oblicuas en la parte baja de las capas estratificadas que se encuentran o se están plegando. Esa caracterización en campo me ayuda, señores, a decir que yo me encuentro encima de un plegamiento. No porque vea el plegamiento en afloramiento. Si ustedes si alguna vez tienen la oportunidad de ir al campo, pero a zonas alejadas, en secuencias sedimentarias, si llevan sus mapas geológicos, ustedes van a ver unas zonas muy plegadas, van a estar mirando, pero nunca van a ver un pliegue. ¿Por qué? Porque todos los pliegues que están ahí son muy grandes y son interpretados a partir de datos de campo. ¿Y cómo puedo saber, profesor, que me encuentro debajo de un pliegue? Buscando y tomando todos los datos de fracturas, verificando si tengo fracturas por extensión, fracturas por compresión o fracturas por corte o cizalla. Tomando los datos, registrando, apuntándolo en mi libreta, verificando que estoy en una secuencia sedimentaria y que los estratos estén completamente deformados, inclinados. Eso me da sospechas. Una vez que hago eso, hago mi interpretación y verifico si realmente son o no zonas plegadas. Uno se va a la carretera Panamericana Norte, hay un montón de plegamientos que nunca los van a ver. Hay en la zona de Guarmey y en Casma hay pliegues muy bonitos, pero nunca los van a observar porque los pliegues están debajo de ustedes. ¿Y cómo se ha interpretado, cómo Ingemet ha interpretado eso? Porque ha caminado, ha tomado datos de campo y ha verificado que todo está bien y que los datos coinciden y son pliegues interpretados, ¿de acuerdo? En secuencias sedimentarias. Ahora, una cosa que a mí más me gusta, las estructuras geológicas que a mí más me gusta, no se vayan a sorprender, son las fracturas. A mí no me gustan las fallas geológicas, más me gustan las fracturas. Y les comento por qué. Las fracturas geológicas a mí me resuelven problemas, mientras que las fallas geológicas a mí me traen problemas, muchos problemas. He visto yo en campo, en diferentes campañas de campo, malos geólogos o geólogos con poca experiencia. Malos me refiero porque son geólogos seniors que tienen muchos años de experiencia, que ya no les gusta mapear, están cansados, tienen un defecto físico en su cuerpo, que miran de lejos, apuntan, mapean y listo. No toman datos, no registran, no han ido a los afloramientos a verificar los datos recolectados, sino se paran de lejos, miran y listo. Y lo malo
de los geólogos jóvenes es la poca experiencia y por lo tanto la mala interpretación que generan en los trabajos de mapeo. Muy bien. ¿Por qué les digo que las fallas geológicas me traen problemas? Porque es muy común que las fallas geológicas que nosotros vemos en la superficie ya se encuentren erosionadas, se encuentren cubiertas, y eso dificulte la interpretación final. He visto, como les comenté, a muchos geólogos que hacen interpretaciones solamente mirando las fallas. Ah, esta es una falla normal. Lo apuntan como falla normal y sacan datos adicionales de esas fallas normales que nunca han existido y nunca se ven, generando una mala interpretación. Y por eso fracasan los proyectos de exploración. No es por otra cosa, por la mala calidad de la recolección de los datos. ¿Cuál es lo bueno que tienen las fracturas con respecto a las fallas? Que me ayudan a definir el movimiento de la falla, me dan un soporte adicional. Por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, estamos caminando en una secuencia sedimentaria, ¿de acuerdo? Y miren aquí, tengo un plano de falla, ¿sí? Lamentablemente, en este plano de falla, Yestero está expuesto 20 millones de años a la intemperie, al sol, a la nieve, al aire, a la lluvia, y todo el plano de falla ya se erosionó. Ya no me muestra microestructuras que me indiquen el movimiento de esa falla. Pero no hay problema. Tengo un aliado importante que me puede ayudar a interpretar el movimiento de esa falla, y son las fracturas. Acá uno puede observar, acá tenemos dos planos de falla geológica. Miren, aquí hay un plano y aquí hay otro plano. ¿De acuerdo? Una característica muy particular, voy a hacerle un zoom aquí, miren, es que cuando se forma una falla geológica, paralelo al plano, se van a generar fracturas que tienen la misma orientación y posiblemente esas fracturas tengan algo de desplazamiento. Y eso me ayuda. Interesante, ¿no? A medida que yo estoy cerca a la falla, voy a tener planos de fractura menos espaciados. A medida que yo me alejo de la falla, los planos de espaciamiento son mayores. Por ejemplo, estoy en una secuencia, por ejemplo, de areniscas y veo que el espaciado normal es 30, 30, 30, 30. Y veo que hay un sector de poco espaciado, se vuelve 10, 10, 10, 5, 5, 5. Y veo un plano de este tipo. Ok, yo estoy viendo la pared. No veo el plano de falla, veo la pared. Pero por esas características de las fracturas, yo puedo inferir que esta es una falla geológica. Me han ayudado las fracturas en este caso. ¿Sí? Entonces, si tengo un plano de falla, si tengo un plano de falla, esa falla al moverse va a generar lo que se llama una zona de daño y por lo tanto fracturas paralelas. Va a cambiar el sistema de fracturas normal de esa roca a paralelos al plano de falla, siempre. Entonces eso me va a ayudar a hacer una mejor interpretación de mis fallas geológicas cuando no las veo. Una de las características más bonitas en ciertos lugares que tiene las fracturas es la formación de estas famosas disyunciones columnares. ¿Qué es una disyunción columnar? La disyunción columnar es una característica geomorfológica de formar columnas. No es otra cosa que una roca volcánica, ojo, es una roca volcánica, ¿de acuerdo? Que forma fracturas alargadas, como si fueran columnas. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se forma esto, profesor? Es muy simple, mire. Esta roca en algún momento fue magma, ¿sí? La roca volcánica. Entonces, esta parte de la roca volcánica está cerca a la superficie, no está en superficie, está cerca a la superficie. Al estar cerca a la superficie, una de las componentes principales del magma es el agua. Es decir, hay un volumen de agua dentro del magma.
Muy bien, ese magma se evapora y por lo tanto la roca pierde volumen en su parte superior, la más superior. Al perder volumen va a generar esfuerzos de extensión en la parte de pérdida del volumen. ¿Por qué? Porque el agua se está yendo, se está evaporando como gas, vapor de agua. Entonces se van a formar en la parte alta esfuerzos de extensión. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, uno sale a regar en su jardín. Estamos en época de verano, ¿no es cierto? Viene el sol después de haber regado en la mañana, calienta el suelo, el agua se evapora y empiezan a formarse grietas, ¿no? Lo que se denominan grietas de desecación en el suelo. Yo saturé el suelo con agua, ya sale el sol, el agua se evapora, pierde volumen en el suelo y por lo tanto se van a formar grietas en el suelo, ¿no? La arena, la arcilla, denominadas grietas de desecación. Pasa lo mismo aquí. Pero profesor, las grietas de desecación que tengo en mi patio, cuando riego en la mañana, no se forman hexágonos tan bonitos como en la roca. Eso es porque el suelo de tu patio no tiene un sistema cristalino definido. La roca volcánica es tetragonal triclínica. Sí tiene un sistema cristalino definido y por lo tanto, cuando empiece a partirse por pérdida de volumen de agua, va a seguir esos planos de cristalización que tienen sus minerales formadores de esa roca volcánica. ¿De acuerdo? Y por lo tanto vamos a tener bonitas estructuras hexagonales de este tipo. Una consideración. Acá están las disyunciones columnares. Acá se ve disyunciones columnares. ¿Sí? Como estos son hexágonos, el ángulo que forman acá son de 120 grados. En campo, cuando estuvimos en el morro solar, yo les dije, miren señores, esto es una disyunción columnar, acá se forman 120 grados. En una secuencia del SIL que vimos subiendo a la parte alta del morro solar. Claro, ese SIL, el SIL, la roca volcánica que tiene el morro solar, es andesita. Otra de las características importantes para la formación de estas disyunciones columnares es que preferentemente, no obligatoriamente, ojo, preferentemente tienen que ser roca volcánica de tipo basalto. ¿Alguna pregunta? Profesor, independientemente si es andesita o basalto, la perfección, si se podría decir así, del hexágono va a variar o va a ser la misma. No, va a variar. Si tú tienes un basalto, se va a ver, pero perfectamente, ¿no? En este. Y claro, va a depender también de qué tan rápido se haya enfriado el basalto, ¿no? O sea, si la lava salió a la superficie y se enfría, te va a formar cualquier cosa, ¿no? Pero si el basalto empieza a enfriarse, por estar cerca a la superficie, no ha salido a la superficie el magma, está cerca a la superficie, digamos 2, 3 kilómetros por debajo del nivel del suelo, ¿sí? Entonces, igual pierde volumen, el agua se evapora, está cerca a la superficie, está lejos de su cámara magmática principal. Entonces, como tengo una composición de magma basáltica, hay cierto grado de protección, entonces la evaporación es muy lenta y sí te van a formar estas secuencias. Mira, esta de acá. Estas secuencias, no, esta no es, esta de acá. Estas secuencias bien bonitas. ¿Dónde ve esto bastante? ¿Dónde pueden encontrar estas estructuras bastantes? En el camino Lima-Huaraz, saliendo ya, cuando salen de la carretera panamericana para entrar a la zona de Huaraz, ahí en la parte alta es una secuencia volcánica impresionante. Todo lo que ustedes van a ver para su lado izquierdo va a ser roca volcánica, pura, dura roca volcánica, y en la parte alta se observan kilómetros de disyunción columnar. Y si me preguntan, ¿existen, profesor, rocas basálticas con estas características hexagonales aflorando en el Perú? Sí, existen y se ven bien bonitas. ¿En dónde? En el centro del Perú, Cerro de Pascua, Ayacucho, Junín. Ahí es lo que se han reportado encuentros de este tipo de características geomorfológicas.
Ahora, hablemos de las fracturas asociadas al plutonismo, es decir, a fracturas asociadas a exposición de granitos, granodioritas, donalitas. Las familias, lo que se llaman las familias graníticas, son el granito, la granodiorita, la tonalita y la diorita. A esas rocas plutónicas, ígneas plutónicas, se les denomina granitoides o granitos o familia granítica, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la exposición, tenemos en todos lados hay batolitos en el Perú, principalmente cuando hablamos de Lima nos referimos al famoso batolito de la costa, que va desde Arequipa hasta Trujillo, toda una cadena montañosa de afloramientos de roca plutónica. Si uno se va a Chosica, alrededor de Chosica, ¿qué es lo que hay? Rocas plutónicas, cerros y kilómetros de cerros y cerros asociados a rocas plutónicas cortadas por enjambre de diques. Es decir, diques que se meten por fallas, por fracturas de esta roca plutónica y se van como si fueran ramas de árboles, ¿no? Eso es lo que se observa cuando uno va a Chosica y pasa Ñaña, pasa Santa Anita, y empieza a ver ya, deja de ser el plano de la costa y entra a lo que son el piedemonte andino o las estribaciones andinas que ustedes enseñaron en el colegio y que empiezan a ver cerritos. Entonces, en ese sector ya todos los cerros que ustedes ven son rocas graníticas, ¿sí? Muy bien, los batolitos, las rocas plutónicas tienen una característica muy particular, se forman como si fueran domos, porque estos son como cámaras magmáticas, ¿sí? Un minuto, niños, por favor.
Listo, chicos. Disculpen la intermisión. Muy bien. Un minutito, por favor. Vamos a seguir trabajando con esta. Puedo. Ciesa, somos líderes en software ERP, con el que gestionas tu empresa de forma más simple. Disfruta Primor Premium, es más clarito y elige la diferencia Primor. Y recuerda que te lee el estado de pantalla completa. Esto. Abre. Ya está. Ya no tiene fondo. Automáticamente no tiene fondo porque yo en el PowerPoint lo he guardado como formato PNG. A veces cuando guardas en formato PNG genera un pequeño fondo. ¿Qué clase de persona debe ser para comprar la más nueva y poderosa tablet de Samsung? Galaxy Tab S10 Ultra. Bueno, primero que nada, no tener una del año pasado, porque nunca recomiendo cambiar de dispositivo cuando tienes uno de la generación anterior. No hay suficientes cambios. Pero por otro lado, si apenas vas a comprar o tienes uno antiguo, eso te interesa. Diseño ultra delgado con marcos de aluminio y también parte trasera de aluminio. Además, la marca presume que es más resistente que el de la generación anterior. También su ya icónica pantalla de 14.6 pulgadas y muy alta resolución. Y en esta ocasión con una cubierta que disminuye los reflejos de manera significativa. Y otro cambio interesante es que ahora incluye procesador Dimensity 9300 Plus, el cual según pruebas está en el top 5 de los más poderosos del momento. Pero ustedes me dirán con qué aplicaciones lo ponemos a prueba. Y en cámara tiene una configuración dual con sensor principal de 13 megapíxeles y Disculpen, webcam de chicos, tuve 8, una mientras que por delante urgencia también aquí. una configuración Bueno, doble de 12. entonces, retomando, estábamos hablando de los plutones, las rocas ígneas plutónicas, como el granito, como la granodiorita. Entonces, estas rocas, como ustedes saben, se forman en profundidad, no salen a la superficie, por eso son rocas características de magmas súper profundos que tienen tiempo para enfriarse muy lentamente, ¿sí? Y formar características faneríticas en las rocas. Cuando salen a la superficie
y nosotros las llamamos batolitos. No se olviden que un batolito es una gran extensión de un afloramiento de roca plutónica. Estamos hablando de más de 25 kilómetros de longitud. Entonces, estas se caracterizan por fracturarse como si fueran, miren, capas delgaditas, como si fuera una secuencia sedimentaria, ¿sí? Entonces, a esto se le llama fracturas por exfoliación, como si fueran capas de cebolla, ¿sí? Acá tenemos microfoliación. Esta microfoliación se llama anillos de Lissengang, ¿sí? Lo voy a poner aquí a ver, en el chat para que lo puedan tener. Esta es una característica morfológica. Son anillos o bandas de Lissengang, como se encuentran ahí. La fotografía que ustedes ven la tomé de un afloramiento de una microdiorita en los alrededores de la ciudad de Huaraz. ¿Sí? Forman estructuras muy bonitas. Que pareciera una... También se le denomina como foliación catáfila. ¿Sí? En capas. Ahora, imagínense dos secuencias sedimentarias. En esas dos secuencias sedimentarias, señores, las capas más gruesas, más potentes, un metro, metro y medio de estratos, van a tener fracturas más delgadas. En cambio, las capas más delgadas, 5, 10, 15, 20, 30 centímetros, van a tener espaciado menor. Es decir, hay más fracturas en capas delgadas que en capas gruesas. En capas gruesas yo tengo menos fracturas. En capas delgadas yo tengo más fracturas. Después hay otra característica muy particular, que es una de las propiedades mecánicas de las rocas. Ahí ustedes pueden observar en la fotografía un mismo afloramiento, es una misma litología. Pero miren, aquí yo tengo fracturas cada 50 centímetros, igual aquí también, pero en este sector central yo tengo fracturas prácticamente cada 3 centímetros. Porque siendo una misma litología, tengo acá pocas fracturas. En esta parte central tengo muchas fracturas por el stiffness. ¿Qué es el stiffness? La rigidez de la roca. Yo puedo tener una misma litología. Aquí tengo una arenisca, ojo, una secuencia sedimentaria. La arenisca en este sector es menos rígida, menos fractura. Esa misma arenisca, una zona más fracturada, la roca es más rígida y posiblemente haya sido sometida a mayor deformación que en los sectores extremos. Y por lo tanto, misma roca, diferente cantidad de fracturamiento. Por la rigidez. Ojo. Stiff en inglés es rigidez y brittle en inglés es fragilidad. ¿Qué tan frágil y rígida es una roca? Profesor, ¿cómo podemos determinar qué pasa si yo veo esto en campo, en mi mina, en mi tajo, en mi túnel, y veo que en una misma litología hay diferentes grados de fracturamiento, pero no se explica cómo puedo determinar la rigidez y la fragilidad de la roca? Es fácil. Me voy al campo, saco una muestra aquí y le realizo ensayos de rigidez o también conocidos como ensayos de laboratorio de módulos elásticos. Y ese ensayo me va a dar el grado de rigidez y fragilidad que tiene cada una de las rocas. Y con eso puedo verificar que realmente, siendo una misma litología, tengo dos tipos. Una zona que es más rígida que la otra, para la misma litología. ¿Alguna duda, alguna consulta, señores? Les dejo aquí algunas consideraciones para hacer mapeo de fracturas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Llegaron a descargar el DIPS? ¿Me escuchan, chicos?
Llegaron a descargar el Profesor, DIPS. Tengo una... Ya. primero, José. Miren, voy a hacerlo yo aquí. ¿De acuerdo? A ver, un minuto. Pongo aquí. Vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. A ver, un minuto. Un minuto. Ya. Miren, acá está el DIP 5.1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a habilitar? Voy a pasarles, chicos, a ver, voy a pasarles por el chat. ¿Sí? Ah, una secuencia de fracturas para poder poner el software, ¿sí? A ver, un momento. Lo bueno del DIPS que es un software de uso súper rápido. ¿Sí? Ya. A ver. Acabo de subir el ejercicio con el cual vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Se llama ejercicio clase DIPS. ¿Sí? Aquí está, lo pueden ver. Es un archivo en Excel para hacerlo más fácil, más rápido. ¿Sí? Cuando ustedes vengan de campo, en nuestra siguiente salida de campo, que es el primer domingo de octubre, voy ustedes lo que tienen que hacer es, de todos los datos que apuntan a mano, tienen que pasarlo al Excel de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el DIPS? Miren bien. Aquí vamos. ¿Sí? Abro la carpeta del DIPS una vez descomprimida. Voy a este archivito que dice aplicación DIPS. ¿Sí? Pueden hacerle doble clic. Yo siempre recomiendo hacerle clic derecho y darle ejecutar como administrador. ¿De acuerdo? Una vez que haces eso, te va a aparecer esta... Este es un software comercial. Lo que ustedes tienen es una versión piratita del software. Estamos en la versión 5.1. Ahorita el software funciona en la versión 8.
ha cambiado mucho, más que nada temas de visualización en 3D. Sigue teniendo las mismas herramientas, las mismas utilidades. Entonces, una vez que hago eso y me aparece esta ventana de error, simplemente le voy a dar un clic en aceptar y va a abrir automáticamente el programa. Siempre va a aparecer esa ventanita de error, no se asusten. Le dan clic en aceptar y aquí va a aparecer la ventana del software. ¿De acuerdo? No se olviden que esta sesión la estamos grabando, así es que al final de la clase va a estar también la sesión puesta para que la puedan ustedes volver a ver. Ahora, igual voy a subir en esta parte del módulo un video tutorial que está en YouTube, que es súper completo y dura 40 minutos, donde te habla todo sobre el DIPS. Yo estoy viendo acá ahorita solo el 5% de lo que hace el DIPS, pero en este video en YouTube tutorial gratuito está todo lo que hace el DIPS. Muy bien, entonces aquí vamos. Vamos a hacer análisis estereográfico de nuestros datos con DIPS. Me voy a ir aquí, a mi ventanita nuevo. Me va a aparecer una tabla rapidita. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es ir y buscar mis archivos, mis datos. ¿Sí? El ejemplo de clase, el Excel que tenemos aquí. Voy a abrirlo mi Excel. Aquí está. Acá sale Deep Direction. Muy bien, miren, es acá simplemente verificarlo. Acá está en Deep Direction. Profesor, ¿qué pasa si yo no he tomado mis datos en Deep Direction? Es muy fácil. Esta nomenclatura es la que sale por defecto, la nomenclatura estructural que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces me voy a ir a Setup. Quiero cambiar esto. Yo he tomado el valor azimutal, ¿no? Mi brújula es azimutal y le he tomado en el método azimutal. Muy bien. Entonces me voy aquí a Setup. Job Control. ¿Sí? Repetimos, a ver, en la barra superior de herramientas Setup, la primera opción que dice Job Control, le voy a hacer un clic. Me va a aparecer esta ventanita y sobre esa ventanita acá ustedes pueden observar, yo puedo elegir los diferentes formatos que tengo. Tengo el Strike Deep, esto sería Deep R sale y el Strike. Este Strike Deep R se refiere al valor azimutal, ¿sí? A la nomenclatura azimutal. ¿Y por qué Deep R, profesor? El R se refiere al Right Hand Rule o la regla de la mano derecha. Hay un tercero que es Deep L, Strike Deep L, que se refiere al left, que se refiere al Left Hand Rule, la regla de la mano izquierda que utilizan solamente los británicos, ¿sí? La menos usada. Y el famoso Trendy Plunge, que ustedes saben que se refiere específicamente para datos de líneas, estrellas de falla, extracciones, planos de líneas de foliación o esquistosidad, por ejemplo. En este caso voy a poner Deep Direction, esos son los datos con los cuales está el programa. Si no se olviden, si van al campo y toman datos con azimutal usando la mano derecha, sería la segunda opción. Muy bien, entonces una de las cosas más buenas que tiene el DIPS es que yo simplemente voy a seleccionar todos mis datos. ¿De acuerdo? Voy a copiarlos y voy a pegarlos. Miren, aquí está. Pegué al tope. ¿Sí? Tengo 783 filas. Muy bien, voy a ponerle control C. Me voy al DIPS y voy a poner acá control P. Verifiquen, ojo, verifiquen que en la primera columna sea DIPS y la segunda columna sea DIP derecho. Lo que pueden hacer también independientemente, ¿sí? En este caso es, acá sale 783, perfecto. ¿Sí? Y acá pueden seleccionar primero esta columna, copian y después esta columna, div direction. Porque a veces uno toma el dato, primero toma el div direction y después el div. Solamente estoy verificando que primero va el div y después va el div direction. Entonces voy a mi dato que está acá, tengo aquí el div y tengo aquí el div direction. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tengo 783 datos, verifico. Están todos correctos. Hay algunos valores de 0, eso es normal. Verifico que no haya huecos, que no haya vacíos, que no haya... Es decir, si no hay datos, si dentro de mi tabla en Excel hay algún dato así, tipo aquí que yo no lo tomé o no lo encontré, entonces es nulo y habría que eliminar toda esa fila. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya pegué los datos y ahora ya puedo dibujar. Miren, me voy a ir a esta bolita que está aquí que dice Polplot. Le voy a hacer un clic
y me va a aparecer mi información. ¿De acuerdo? Me va a aparecer mi información. Acá salen 783 polos y 783 entradas. Perfecto. No me gusta esta visualización. Voy a agrandarlo. No me gusta esta visualización. Vamos a cambiar algo de los colores. Vamos a editar un poquito los colores por un tema de visualización. Voy a hacerle clic derecho al mismo StereoNet. StereoNet, clic derecho. Y voy a ir a donde dice Display Options. Opciones de muestra. Quiero que el StereoNet sea este color un poco más claro. Sí, para que por un tema, es más que nada un tema personal de visualización. Si ustedes quieren seguir trabajando con el fondo negro, no hay ningún problema. Me permite cambiar el color de los puntos, si es acá son cuadrados, si quiero hacer los círculos, el fondo blanco que está aquí, el color de la letra, el tamaño, el borde de los pelos que ven acá, los cenitales, acá es azul, estos pelos de este borde, pueden elegir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Ahí en la misma opción Display Option. Muy bien, hasta aquí tenemos eso. Perfecto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un análisis, ¿sí? Estadístico de mis datos. Vamos a ver, miren, voy a seleccionar este que dice Rosette Plot, o el diagrama de rosas, o también denominado rosa de los vientos. ¿Qué es el diagrama de rosas o rosa de los vientos? Me va a hacer una estadística de los rumbos de mis datos de fractura. No se olviden que tenemos 783 datos. Tengo Deep Direction, pero el software, están en Deep Direction, pero el software automáticamente sabe cuál es el rumbo y cuál es el buzamiento de los datos. ¿Sí? Para poder hacer mi diagrama, una vez le hago clic aquí, donde dice Rosette Plot, tengo que hacerle al gráfico, clic derecho, e irme donde dice Rosette Options. Al mismo gráfico, clic derecho, voy a irme donde dice Rosette Options, y aquí voy a verificar que diga toma los datos que van de 0 hasta 90 grados. ¿De acuerdo? Vamos a hacer eso. Todo lo demás lo dejo así. Le voy a dar Apply siempre y después OK. Muy bien. Entonces, señores, ¿qué significa? Miren, ¿qué significa este gráfico, profesor? Este gráfico, vamos a ponerle un color, porque otro color del fondo, porque no se ven los números. Miren, quiero mostrarles para poder hacer una buena interpretación aquí. En Display Options, vamos a ponerle, por ejemplo, este rojito. ¿Sí? Ya, ahora se ve mejor, ahora ven las líneas, las circunferencias azules y ahora ven estos números que están acá. Estos números, señores, son cantidades. El software sabe que tenemos 783 datos. Muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Estos que están acá son rumbos. Ustedes ven acá norte, sur, oeste y este. Entonces, miren, yo tengo aquí, están divididos en grados de 10, 10, 10, 10. Entonces, yo tengo aquí, señores, ¿sí? Tengo, este círculo significa 388 datos que tienen rumbo norte 10 grados este. Norte 10 grados este. Tengo este que está acá. Tengo 194 datos que tienen rumbo norte 20 grados este. ¿Sí? A eso se refiere. El diagrama de rosas es un análisis estadístico de rumbos. Esto es un mirror, ojo, eso no significa que aquí arriba hay 388 y abajo también hay 388. No, es un mirror. Es decir, hay una línea en el medio y lo que está aquí arriba también se refleja aquí abajo. Un mirror en inglés es un espejo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan y tomemos los datos en campo y vamos a hacer nuestro análisis estadístico de diagrama de rosas, entonces se refiere solamente a los datos de rumbo, no de buzamientos. Es decir, me ayuda para definir cuáles son los rumbos preferentes que están teniendo las estructuras que yo he tomado. Puedo generar una tabla de fallas, puedo después, o puedo juntar fallas más fracturas, puedo hacer uno solo de fallas, puedo hacer uno solo de fracturas y ver cuáles son los rumbos que están tomando mis fallas, mis fracturas y combinadas ambas. Para eso sirve el diagrama de rosas. ¿Alguna consulta con el diagrama de rosas? No sé si alguien Disculpe, ha tenido... el Sí, adelante. círculo, los círculos concéntricos, ¿para qué, o sea, qué te indicaban? Disculpe.
son los límites de cantidades. Este círculo azul y que dice 388 significa que ya hay 388 datos, hasta ahí. Esta segunda círculo que dice 291, hay 291 datos. No es que aquí sale así, ¿no? Aquí sale, estos números son arbitrarios. Por ejemplo, imagínate que tú tomas 4 datos de fallas. ¿Ya? 4 datos de fallas. Entonces te va a generar 4 círculos. Acaba de decir 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa si yo tomo, profesor, 20 datos de falla? Entonces los va a ajustar. Acá va a ser 5, 10, 15, 20. Son cantidades de datos que tienes. ¿Alguien no le salió esto? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a la parte más importante. Vamos a hacer el análisis de nuestras familias de discontinuidades, ¿sí? Regresamos entonces aquí al punto. Me voy a Display Options. Lo cambié en rojo por un tema de visualización. Vamos a ponerles este verdecito, ¿sí? Para que se pueda ver algo. Miren, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que hacer mi grupo de familias de discontinuidades, ¿ya? Para eso, miren, para eso necesito el diagrama polar, ¿sí? A ver, me voy aquí, StereoNet, el, la... ya, perdón. Me había olvidado, señores. En Setup, en la configuración, voy a poner en StereoNet Options, ¿sí? Que es en el Setup, donde dice StereoNet Options, voy a poner la proyección de Smith igual área. Ustedes en cristalografía o mineralogía utilizaron la red de Wolf. Es para cristalógrafos. Para nosotros estructurales utilizamos la denominada red de Schmidt o de áreas iguales. Entonces voy a ponerlo aquí y le voy a dar OK. Simplemente es un pequeño ajuste nada más. Cuando tengo una gran cantidad de datos, los estructurales utilizamos la red de Schmidt, ¿sí? Y acá tengo un problema. En la parte inferior dice Trend Plunge. Trend Plunge son líneas. Yo estoy trabajando con planos. Acá debería aparecer Deep Direction. Para modificar eso, ¿de acuerdo? Me voy a ir a donde dice Convención, ¿sí? Al mismo Setup. Ahí está todo. Hemos agarrado Job Control para definir el tipo de nomenclatura de mi dato que he tomado en campo. Muy bien. Ah, y me olvidaba. La declinación magnética. Profesor, no ajusté mi brújula cuando fui al campo. Tenía 6 grados de declinación magnética. Y usted me dijo que en gabinete puedo hacer el ajuste. Podemos hacer el ajuste, es correcto. Y este software lo hace. Tú marcas acá, ves la declinación magnética, entonces pones 6 grados. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sumarle o restarle ¡puc! A todos mis datos de rumbo. La declinación magnética afecta al rumbo, no al usamiento. Va a verificar, de acuerdo, mis datos ¡pac! Y le va a sumar o restar dependiendo del valor que yo haya tenido. Esto es una forma de hacer la corrección por declinación magnética después, si es que cuando fui al campo no tenía ese dato, ¿sí? Bueno, le voy a poner 0, entonces no le vamos a hacer eso. ¿De acuerdo? Sigue apareciendo acá. Entonces, no se olviden, en convención, dan vector y ahora sí tengo deep derecho. Si no, me va a salir un error, vamos a verificar acá. Sí, así es correcto. Ya está. Entonces, ¿alguna pregunta, señores, hasta acá? ¿Les ha salido toda esta parte? Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Ok. Disculpe, ya mandó el archivo, el Excel, Al chat. al chat está. Sí. Pero en mi caso no me sale. Dice, tenemos problemas para cargar los mensajes. Es porque no estás en tu sesión normal. Mm, A ver. Disculpe, profesor, para mí también me sale igual. A mí tampoco, profe. Si lo pudiera enviar al delegado, por favor. A ver, vamos a ver.
Ya. A ver, un momentito. Ya. Ya le mandé, José, ya te mandé el Excel. Sí, ahora la comparto. Ya. Muy bien. A ver. Así ahora necesitamos este de acá. Hola. ¿No? Ya. Muy bien. Entonces, y como última parte, miren, activan este que está acá. Se van a la barrita de herramientas, a esta que dice StereoNet Overlay. Tengo que poner primero la capa polar. Es como si estuviera yo en el polo, ¿sí? Entonces, tengo tres opciones. Voy a poner la que dice polar. En la barra superior busco esta imagen, StereoNet Overlay. Voy a seleccionar la opción que dice polar y le voy a dar aquí OK. Y me va a salir una grilla de esta manera. Va a simular de que esto es el polo norte. Y a partir de aquí, ¿sí? Salen todos los meridianos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, las fracturas tienen una característica muy particular. Las fracturas forman diaclasas, es decir, forman familias. En inglés es joint set. ¿Sí? Cuando comenzamos la clase, nosotros dijimos que las fracturas tienden a formar planos subparalelos y que tienen un similar espaciado. En un afloramiento, en una roca, en un cerrito, ¿de acuerdo? Yo voy a ver no solo una secuencia de fracturas, yo puedo ver, un minuto por favor. Muy bien. Entonces, he activado el overlay tipo polar y como les comentaba, las las fracturas forman familias, es decir, que forman planos subparalelos, casi paralelos. Entonces, tenemos que definir. Yo cuando voy al campo y veo un afloramiento de fracturas, tengo que tomar la mayor cantidad de planos. No solamente, veo que esta secuencia tiene este rumbo y voy a tomar solo estas. No, tengo que tomar la mayor cantidad de diferentes orientaciones. ¿Para qué? Porque tengo que definir cuántas familias de fracturas tiene ese afloramiento. Puede tener 3, 4, 5. A Ingeniero, veces, sí. disculpe, no, mis compañeros me dicen si podía repetir desde el inicio debido a que algunos recién están ingresando al Excel y quieren ingresar de nuevo los datos. No, pero Sí, estamos grabando la sesión. No se preocupen, chicos. Estamos grabando la sesión, terminando lo pueden hacer, porque comenzar de cero ahorita va a ser complicado, ¿sí? ok. Por tiempo. Entonces, una vez que yo ya tengo mis datos cargados y he activado el overlay, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer simplemente ahora es calcular cuántas familias de discontinuidades tiene un afloramiento. Para eso voy a utilizar la teoría o el concepto que describió el doctor Von Halcock en 1987, denominada Joint Spectra o espectro de fracturas. Les comento, a ver, es esto que está acá, miren.
Ven la diapositiva, ¿no? Sí. Ya, miren, ¿qué es lo que dice el doctor Hancock? El doctor Hancock dice que yo puedo asociar una secuencia de fracturas cercanas a un ángulo en particular, a un espectro angular. Es decir, y él denomina ese valor angular como 30 grados, tanto en rumbos y embuzamientos. Es decir, yo supongamos que tomo 20 datos de rumbo y buzamiento de fracturas. 20 datos de rumbos y buzamiento de fracturas. Los pongo todos en el DIPS y le digo, como para definir si pertenecen a una misma familia, tienen que tener el valor angular de rumbo de más o menos 15 grados. Es decir, de aquí 15 grados para un lado y de aquí 15 grados. O sea, tiene que tener un valor angular de 30. Si están dentro de ese grupo, pertenecen a una misma familia de fracturas. ¿Qué pasa? Si tengo algunos datos que salen de esos 30 grados, entonces eso corresponde a un segundo grupo de familias, a otro grupo de familia de fracturas. No se olviden que las fracturas se forman por esfuerzos y deformaciones. Puede ser que sea un cambio de esfuerzo, puede ser que hubo esfuerzo de compresiones en el plioceno, cambió la edad al mioceno, se genera extensión y se generan distintos tipos de fracturas en orientación. Por lo tanto, voy a tener dos familias, 3, 4, 5, inclusive se han localizado hasta 6 familias de fracturas en un mismo afloramiento. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que calcular más o menos 15, ¿de acuerdo? Es decir, 30 grados tanto en rumbos y embuzamientos y verificar hasta cuántas familias tiene los datos que tomamos. Muy bien, para eso, miren, vamos a hacer esto que está acá. Me voy a ir a mi barrita principal, ¿sí? Y voy a seleccionar la opción que dice Add Set, es decir, voy a agregar un área en particular, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos aquí el área en particular. He seleccionado esto nada más y miren lo que voy a hacer. Lo que tengo que hacer es seleccionar, es hacerle un clic, miren aquí, voy a hacer un clic en esta esquina, tengo un clic aquí, no estoy, ya le hice un clic nada más, no, y lo solté, ¿de acuerdo? Y miren, y me va a generar esta pequeña área. Entonces tengo que seleccionar 30 de rumbo y buzamiento, 30, 30, 30 para buzamientos y 30 para rumbos. Entonces 30 ahí para rumbos, 30 ahí para buzamientos. Entonces con esto tendría una familia. Y acá le voy a poner, por ejemplo, un joint 1, un J1, ¿sí? Entonces le voy a dar OK. Y miren lo que está haciendo acá. Le he generado un área de 1 en 1 y me está generando este plano. ¿Este plano qué es? Es el promedio de todos estos. Acá tengo como 300 datos. Pero si me generara 300 planos, sería imposible verlos a todos. Una vez que yo genero un área de 30 por 30, 30 de rumbo, 30 de buzamiento, acá están los buzamientos, ¿ah? Este lado es 30 de buzamiento, 10, 20, 30, y este lado es 10, 20, 30 de rumbo. Entonces, 15 más menos 15 grados, según el concepto de espectro de fracturas de Hancock, publicado en 1987. ¿Sí? Y me va a generar su plano promedio. Ok, tengo un segundo grupo aquí. Vamos a generarlo. Miren, le hago un clic aquí. Vamos a juntar nuevamente otro set. Vamos a la barra superior, a este sector. Le hacemos un clic aquí, señores. No lo soltamos. Y miren, 10, 20, 30. Y ahora me voy a ir hasta el otro lado, ¿ve? Miren. ¿Sí? Me estoy yendo hasta el otro lado. Porque es ahí, en la parte del lado norte, tengo solo el 20. Y estos 10, 30 por 30. Le voy a poner J2, que son los joint set número 2. Pueden ponerle FAM, algunos le ponen un FAM. ¿Cuál es el problema de poner FAM? Que FAM es una palabra en español. Y si quiero que me entiendan los gringos qué tengo que hacer, puedo poner, por ejemplo, un JS1, ¿no? Así, un JS1. ¿Qué significa JS1? Joint set, familia. Ok,
¿ok? ¿No? Y acá tengo este sector. Vamos a generar nuevamente un tercero. A ver, lo ponemos acá. Hasta acá nomás. ¿No? Ahí, ahí. Profesor, pero parece que este lado del oeste es el mismo que el este. Sí, pero no se olviden que aquí yo tenía 30 ya de buzamiento. Entonces estos que están acá salen de mi rango. ¿De acuerdo? Entonces estos son un pequeño sobrante. Tengo que tratar de seleccionar la mayor cantidad de datos. La vez pasada me preguntó un alumno muy inteligentemente, me hizo una pregunta inteligente. Profesor, ¿cuál es el mínimo de datos para que se convierta en una familia? ¿Qué pasa si yo tengo un plano de fractura? He tomado 200 datos y he encontrado un plano de fractura grande, importante. ¿Lo puedo considerar ese plano solito como una familia? Es una excelente pregunta. No. Para yo considerar el mínimo, tiene que ser el 5%. Tengo que tener 5% de datos del total. ¿Qué quiero decir? Que si yo he tomado 100 planos en campo, he tomado 100 planos, el 5% va a ser 5 planos. Entonces, ¿qué pasa si yo encuentro 3 planos que tienen orientación similar y no hay más? Por descarte, no los debo de registrar. ¿Por qué? Porque solamente tengo 3 y yo necesito que como mínimo tengan el 5% de datos. Como tengo 100 datos, tengo que tomar 5 datos como mínimo. Si no tengo 5, entonces lo descarto. Dicho de otra manera, ¿qué pasa si yo acá tengo 1, 2, 3 y 4? Los 4 solitos. Ojo que yo tengo 783, casi 1000 datos. Yo debería tener como mínimo 40 datos para poder seleccionar una nueva área y hacer de esos una familia. Si tuviera acá solitos 4, los descartaría por defecto. ¿De acuerdo? Ok, ya hice mis selecciones y finalmente, señores, lo más importante, hacer clic aquí. Este gráfico que está acá, perdón, un minutito, niños. Muy bien, y finalmente le hacemos un clic a esta línea que está acá, señores. ¿Sí? A ver. No, perdón. A este de acá, a los Major Planes. Miren, ¿qué me va a sacar cuando le hago un clic acá? Me va a desaparecer todos mis datos. Y finalmente, voy a poner en un color diferente, Display Options. Este verde no me gusta, para que lo puedan observar. Ya, ¿qué me dice? Me hace el resumen final. Me dice que tú has encontrado 3 familias, 3 grupos. Acá veo 3 planos, 1, 2, 3 planos, y me va a dar el Deep Direction promedio de ese grupo. Si encontré 50 datos en un grupo, en una familia, me va a dar el Deep Direction promedio. A eso se refiere. Y esto es importante porque esto es lo que tenemos que presentar para el trabajo post-campo que vamos a desarrollar. No sé si alguien tuvo algún inconveniente hasta aquí, señores. Profesor, ¿le tendremos que presentar este trabajo hasta cuándo? Mire, excelente pregunta. Como yo soy una persona inteligente y ustedes también, ¿de acuerdo? Y a mí me gusta hacerlos trabajar, ¿sí? Entonces, miren, pueden observar mi Excel, ¿no es cierto?
¿Se ve el Excel, no, chicos? Sí. Ok. A cada uno de ustedes yo le voy a asignar un código. Acá están sus nombres, ¿de acuerdo? Y cada uno de los nombres tiene un número. Entonces, cada uno va a trabajar un cuadro diferente para obligarlos a que trabajen, ¿sí? Entonces, los datos no son los mismos. Son datos reales que he tomado en campo en diferentes proyectos de ingeniería en los cuales yo he participado, he sido líder o revisor. Me he tomado el tiempo de juntar diferentes datos. Yo tengo los resultados finales, o sea, este ejercicio en el DIPS yo los he hecho, tengo mis resultados y quiero verificar qué tan bien le salen a ustedes el análisis con los datos que están acá. Todos los datos no son iguales, ni siquiera lo he movido un poquito arriba, no, son estaciones estructurales de diferentes proyectos de los últimos 15 años y he hecho una recopilación. Entonces a cada uno de ustedes les voy a mandar este Excel, va a estar la lista de nombres con el número, ¿de acuerdo? Entonces, al costado de su nombre va a haber un número, ustedes buscan el número y esa va a ser, eso significa que si a mí me toca el 7, eso significa que yo tengo que hacer con el DIPS todos estos datos que están acá. Y hacer lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? En el análisis. Es muy simple. Tengo que subir mis datos al DIPS, plotearlo, ¿sí? Tengo que verificar, tengo que hacer su diagrama de rosas, generar las secciones, las familias, encerrarlas y finalmente que aparezcan los planos promedio. Y listo. Les voy a subir también un modelo de reporte. Es simplemente una hoja, muchachos. En 2 hojas, perdón, tienen que poner todos los gráficos. Les voy a dejar como modelo qué es lo que necesito que pongan. Nada más. Tienen una semana para eso a partir del día de su publicación. Lo estoy publicando hoy día, entonces tienen una semana para poder presentarlo. Porque esto es lo que vamos a hacer en campo. ¿Alguna consulta? No, profesor, por el momento está bien. Bueno, eso sería todo, señores. Estoy deteniendo la grabación de la sesión. Una vez terminado la sesión, en 5 minutos ya pueden volver a visualizarlo. ¿Sí? Ingeniero, tenía una duda, no Ojo, escuché la última. ojo, ojo. Tenía... Este ejercicio que está aquí no me lo tienen que presentar. Lo que yo he hecho con estos datos, con el Excel que les he mandado, no me lo tienen que presentar. Me tienen que presentar la tarea que voy a dejar. ¿De acuerdo? Sino que les pasé el Excel y les pasé el DIPS para que los que tengan la oportunidad de hacerle el seguimiento de secuencia conmigo, con el video, lo puedan hacer. Eso no significa que lo que yo estoy haciendo acá, ustedes lo tienen que presentar. No, no me tienen que presentar lo que hemos hecho acá. Entonces, ¿qué le voy a presentar, profesor? Una vez que suba la tarea última que les he comentado. Voy a subir un archivo en Excel donde va a estar el listado de sus nombres. A cada nombre le voy a asignar un grupo de datos y buscan en el Excel, a mí me toca el grupo número 5, ¿de acuerdo? Cada alumno tiene un grupo de datos diferente. Va a salir resultados diferentes. ¿Qué tenemos que hacer, profesor? Hacer la secuencia que yo he hecho aquí y que va a quedar grabada en el Microsoft Teams. Nada más. ¿Y qué tenemos que presentarle? Tienen que presentarme, hacerle, una vez que terminan, el pantallazo a las figuras de sus resultados, de sus datos, de cada uno de sus datos personales. No hay tarea del día de la clase de hoy, ojo. Se le va a dejar, no hay ningún ejercicio, se le va a dejar la tarea recién hoy día. Y a partir de esa tarea es lo que me tienen que presentar. ¿Alguna consulta? Eso creo que sería todo, profesor.
Listo, chicos. Eso sería todo por hoy entonces. Muchísimas gracias por su tiempo.